Después de la Revolución Mexicana vino una etapa de crisis en México muy fuerte, sobre todo en el aspecto económico y social. Al conformarse entonces un tipo de sistema político en el que los civiles comenzaron a representar al pueblo y no los militares o los caudillos como anteriormente lo teníamos, estos personajes se encargaron de dictar medidas extraordinarias con la finalidad de salvaguardar la integridad económica del país. ¿Qué pasó durante 1940 a 1970 en este aspecto en México? Para averiguarlo, ve el video. Comenzamos. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy veremos el tema hacia una economía industrial. El aprendizaje esperado nos dice que expliquemos la multicausalidad del crecimiento industrial en México y los límites del proteccionismo. Así que sin más, comenzamos. Si hacemos un poquito de memoria, podremos recordar que antes del estallido de la Revolución Mexicana en el mundo hubo una crisis económica. Esta crisis afectó considerablemente a nuestro país, lo cual se vio más exponenciado cuando inició la Revolución Mexicana, incluso después de que cuando terminó. Todo estaba en deplorables condiciones, no había trabajo, no había comida y la gente estaba pasándola muy mal. Aunque como primera causa sí podríamos mencionar el desarrollo industrial o el crecimiento industrial de México, se debió en gran parte gracias a la demanda de materias primas que otros países, sobre todo que estaban en la Primera Guerra Mundial, ya sea este el motivo de causa del crecimiento industrial, necesitaban. Por ejemplo, el petróleo. Y si les estoy hablando de que estos hechos ocurrieron antes de 1920, debo de mencionarles que la recuperación económica en México fue muy lenta, porque el crecimiento real se dio con la llegada de Lázaro Cárdenas, personaje que asume la presidencia de 1934 a 1940. Cárdenas tenía proyectos muy ambiciosos. El reparto masivo agrario a todos los sectores de la población contribuyó mucho al crecimiento, así como también la inversión que se hizo a industria mexicana, sobre todo en el ramo del petróleo, por lo cual esta materia prima fue de gran valor para el país durante ese proceso inicial, tanto así que se expropia en 1938. Como segunda causa también del crecimiento económico podríamos mencionar la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a lo mismo, cuando hay guerra se necesitan recursos por parte de la gente que está peleando. En este caso Estados Unidos necesitaba mucha mano de obra y muchas materias primas, por lo cual el sector industrial se vio muy beneficiado para estar repartiendo y sacando a otros países lo que aquí se elaboraba. Generalmente eran materias primas. Y otro aspecto importante fue el cobrar aranceles, o sea, cobrar impuestos grandísimos a compañías extranjeras. Esto hacía que las compañías mexicanas pudieran competir a nivel nacional, por lo cual estas compañías se veían muy beneficiadas. Y otro punto también bien importante fue lo que se da en 1942. En plena guerra mundial, Estados Unidos saca un tratado de bracero amigo en el cual les daba la oportunidad a todos los mexicanos de, con un permiso temporal, ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente todas las personas, todos los hombres estadounidenses iban a pelear en la guerra y no había mano de obra en ese país. Eso benefició mucho la economía en nuestro país. Manuel Ávila Camacho fue un presidente en México que duró de 1940 a 1946. Y Miguel Alemán fue un presidente que duró de 1946 a 1952. ¿Por qué los menciono? Porque ellos establecieron su ejercicio económico en el modelo de sustitución de importaciones, que básicamente era lo que les digo, hacer muchas materias primas para otros países quienes las necesitaban, pero no contaban con que la guerra se iba a terminar en 1945. Entonces, a partir de ese año, la capacidad de respuesta o la necesidad que tenían otros países de consumir materias primas de México comenzó a disminuir, por lo cual el mercado se estaba empezando a venir a la baja. Algo que se dio de manera muy fuerte en aquella época fue el milagro mexicano, que como les platico fue un sistema en el cual México hacía materias primas y las exportaba a otros países. Por darles un ejemplo, el cobre y el hierro eran materias importantísimas para otros países porque con ellas fabricaban armas y era algo que aquí estaban elaborando, por lo cual las ganancias pues eran
muy redituables. Pero ¿cómo fue exactamente lo del milagro mexicano? Bueno, fue un periodo que básicamente empieza con Adolfo Ruiz Cortines en 1952, presidente de México, hasta terminar con Gustavo Díaz Ordaz en 1970, 20 años pues relativamente buenos. Estos presidentes se encargaron de imponer un nuevo modelo económico. Este modelo se hacía llamar desarrollo estabilizador, que era lo que buscaba en el país, sobre todo en el aspecto de economía. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron estos presidentes durante este tiempo en este país que era México? Bueno, es importante mencionar que metieron medidas proteccionistas, pero ¿qué es este concepto? El proteccionismo es una política económica donde el Estado evita que los productos extranjeros entren en competencia con la producción nacional, como elevar los aranceles a las importaciones. Y de esta manera los presidentes empezaron a cobrar básicamente más impuestos a las compañías extranjeras que querían entrar a nuestro país. Las compañías nacionales pues se veían muy beneficiadas porque no tenían competencia de calidad. Era bueno para ellas, pero no tanto para México. Estas medidas, que parecerían buenas porque ayudaban a las empresas nacionales, realmente estaban afectando al país. Había una inflación acumulada. Durante este tiempo el peso se estuvo devaluando considerablemente y el desempleo iba en aumento. Es por eso que este sistema en el que generar muchas grandes industrias que nada más favorecer al sector nacional ya no era muy redituable ni para la sociedad ni para el gobierno. Entonces se volvió a ver al petróleo como una materia prioritaria para trabajar en ella. Los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo se encargaron de desarrollar otro modelo que era el de desarrollo compartido. La misma palabra invitaba a las demás compañías a trabajar en el país porque vieron que era necesario tal acción. Entonces aquí el gobierno, cuando le da la importancia para vender el petróleo al mundo, se da cuenta que las ganancias que sacaba de la venta del crudo del petróleo servía mucho incluso para financiar el gasto público en el país, que era demasiado dinero. Con lo mismo que salía del petróleo, también la gente de la burocracia podría ser pagada. Burocracia que iba creciendo al 1000%. Esto, quieras o no, también se unó como una causa para el desarrollo económico del país el hecho de que estaba en el mundo la Guerra Fría. Sobre todo la guerra en Corea, lo cual hizo que, como siempre, Estados Unidos estaba metiendo las patas en todos lados, que Estados Unidos necesitara este recurso para ganar la guerra. Y bueno, yo ya les hablé básicamente de cómo se hizo, cuáles fueron las causas para que hubiera crecimiento industrial y crecimiento económico. En gran medida esto se debió al proteccionismo y a la venta del petróleo durante las guerras que hubo en el mundo. Pero esta ayuda que siempre se le dio con el proteccionismo a las compañías nacionales, a las compañías mexicanas, tendría sus contras. ¿Cuáles serán? Como ya les he dicho, el gobierno le dijo a las empresas mexicanas: yo te subsidio ciertos gastos, no sé, gastos operativos, de sueldos, etcétera, con la finalidad de impulsar estas industrias. Y a las industrias extranjeras les decía: aguántame aquí un momentito, tú tienes que cobrarme un impuesto. Por lo cual no era lo más ideal que las compañías extranjeras vinieran e invirtieran su dinero aquí. Cuando digo eso también quiero decir que no había tantos empleos porque nada más se abocaban a los de las compañías nacionales. Pero el hecho de que las compañías nacionales mexicanas no tuvieran con quién competir generaba cierta pérdida de calidad en el producto. Por ejemplo, las compañías extranjeras llegaban vendiendo, por ejemplo, unas papitas a 5 pesos, pero al momento de cobrarles tantos impuestos, pues preferirían irse. A lo cual las compañías mexicanas elaboraban papitas, las vendían en 6 pesos y realmente no sabían tan buenas como las papitas extranjeras, por decirles un ejemplo. Entonces te dan cuenta que pierdes precio y calidad en ese momento. A la larga, el darles tanto apoyo a estas industrias, híjole, no fue tan beneficioso para el gobierno, y esto se notó conforme pasaron los años. ¿Cuáles fueron las desventajas al aplicarse un sistema proteccionista en el país? Bueno, el crecimiento económico tuvo debilidades estructurales, lo que afectó el sano desarrollo de administraciones. No había nada de inversión extranjera. Los costos de producción industrial no lograron reducirse a niveles realmente competitivos y hubo desequilibrio sectorial.
pues las empresas dedicadas a la construcción de infraestructura recibían más apoyo que las instituciones financieras. Entonces es así como el desarrollo industrial se vio muy comprometido al darles tanto dinero y realmente no recibir mucho a cambio, lo cual hacía que hubiera un pobre desarrollo económico en México. Eso fue a lo mejor lo malo del proteccionismo. Otra cosa que hubo mal ahí fue que lamentablemente con esto no se fomentó mucho el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Bueno, llegó un momento en que la maquinaria y todo lo que se necesitaba para desarrollar la industria en México dejó de comprarse, y en aquel momento tú necesitabas estarte actualizando para generar mejor capacidad de respuesta ante la demanda comercial. Bueno, como no tenían entonces dinero para invertir en nuevas maquinarias, al gobierno se le ocurrió pedir dinero prestado a bancos internacionales, con lo cual se compraron nuevas máquinas, pero lamentablemente se empezó a deber mucho más dinero. ¿Cómo lo ves? Hubo muchas causas por lo cual México creció en el sector industrial y por lo tanto económico. Vimos todo lo bueno, pero vimos que en gran medida esto se debió a un sistema proteccionista. Sistema que a la postre no sería tan conveniente para el desarrollo económico del país, generaría poca inversión extranjera, que eso siempre es bien importante, y un endeudamiento con los bancos internacionales aún mayor que tenía. Bueno jóvenes, entonces ¿qué haremos con esta clase invertida? Realizaremos en un nuevo trimestre la actividad 74. Esta consiste en describir 4 causas del crecimiento industrial en México. También describirás 2 puntos importantes acerca de cuáles eran los inconvenientes de un sistema proteccionista. Y por último buscarás las siguientes definiciones que se presentan en esta actividad. ¿Qué haremos entonces durante toda la semana? En la primera sesión veremos las respuestas que conseguiste en base a la investigación del video y de lo que pudiste haber encontrado en internet referente a la actividad clase invertida 74 hacia una economía industrial. En la segunda sesión daremos respuesta a las 4 preguntas que se te presentarán en tu pauta, así como también deberás de encontrar las definiciones de los siguientes conceptos. En la sesión 3 describiremos un cuadro comparativo de cómo estaba el campo en aquel tiempo, el abandono del campo que se dio en México y la industrialización que se estaba dando en México. Esto lo veremos en base a una lectura que tendrán ustedes en la tercera sesión. Por último, ya con lo visto en el video, con lo recabado en las actividades anteriores y con lo leído en las páginas de tu libro, darás respuesta a encontrar la mayor cantidad de causas que se derivaron en el crecimiento industrial de nuestro país. Y bueno jóvenes, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y nos vemos aquí la próxima semana. Bye bye.